así es nuestra América Latina. Me ha encantado mucho la exposición de Gustavo porque sin lugar a duda Complexus, y lo he estado analizando durante esta semana, es un núcleo muy importante para el proceso histórico de lo que ha sido el pensamiento complejo en América Latina y el mundo. Esa memoria del primer congreso del pensamiento complejo en Bogotá en el año 2000 creo que ha marcado mucho. Ha sido como el inicio de todo un boom que se presentó a partir de esos años en América Latina en diferentes temáticas. Creo que es muy importante. Yo quiero hacer un preámbulo porque al escuchar a Gustavo, recordaba a Raúl Mota, porque con Raúl Mota yo he vivido muchos momentos fuera de congresos donde él me explicaba cómo los pensamientos de Edgar Morán fueron construyéndose en ese proceso histórico que señalaba Gustavo en los años 80, 90, etcétera. Raúl siempre me señalaba la articulación Castoriadis, Octavio Paz, Edgar Morán. Entonces, esa relación, esa trialéctica que señalaba para la construcción de sus ideas, fueron muy importantes. Raúl Mota se fue con mucha historia donde Marco Velilla, que lo veo acá, Gustavo y demás, han sido grandes artífices de la construcción del pensamiento complejo en América Latina. El poder tener a Edgar Morán en América Latina y contribuir a estos cambios. Entonces yo creo que Gustavo nos has dado ahora todo un proceso histórico y algunos lineamientos muy interesantes sobre la articulación de los 7 saberes a elementos que yo escuchaba en diferentes encuentros cuando tú eras director UNESCO, que andabas por el planeta articulando conceptos como población, derechos, el tema de la desigualdad social y demás, y cómo los articulas ahora con el concepto de los 7 saberes. Yo quiero señalar algo, y concuerdo con Cándida, ya no son 7 saberes. Los 7 saberes fueron el inicio. El mundo está cambiando tanto que ya no podemos decir que son 7, son más. Son más. Incluso el próximo año nos llevará a reflexionar la incorporación de los saberes, no solo en 7, en más elementos. Pero sin lugar a duda, uno de los saberes que más nos ha tocado este año por la pandemia ha sido la incertidumbre, ¿sí? Sin lugar a duda, la incertidumbre. Todo el mundo habla sobre el proceso de incertidumbre. Recientemente he participado en un evento donde señalábamos las nuevas humanidades y el concepto de la incertidumbre. Creo que eso es algo que nos lleva a reflexionar justamente en este nuevo panorama, un nuevo texto que podría ser los saberes, estos saberes. Y tampoco creo que sean del futuro, son del presente. Ya lo señalábamos lógicamente en el año 2010 con Cándida en la Carta de Fortaleza, que son del presente. Pero ahora les voy a decir como educador lo que está pasando. Creo que los 7 saberes no han arraigado en la profundidad en la escuela básica, en la escuela intermedia y en la escuela superior. No ha arraigado. Yo siempre me pregunto como educador, ¿por qué el modelo por competencias curricular, todo el mundo lo trabaja, sabiendo que es un proceso instrumental que nació en el mundo de la economía y arraiga en la educación? Y los 7 saberes, que es un elemento tan sensible en la educación, no arraiga. Y eso lo podemos discutir. De aquí me surgen para los encuentros que vienen las siguientes preguntas. ¿Los 7 saberes de la educación del futuro cumplieron sus objetivos hasta la fecha, desde su creación? ¿Qué tanto hemos logrado con los 7 saberes a nivel nación, en políticas públicas, en las escuelas básicas, en el docente, en el maestro que señalaba Cándida, en el estudiante y demás? Creo que es momento también, si hacemos los 100 años de Edgar Morán el próximo año, pues hacer una recopilación histórica de todos estos procesos. Pienso que hay muchos núcleos de complejidad en América Latina que trabajan y no hemos logrado alcanzar un proceso de encuentro de todas las redes a nivel latinoamericano, estoy hablando por Latinoamérica, en donde podamos converger y podamos ver qué hemos hecho desde la visión del pensamiento complejo, los 7 saberes,
todo lo que implica el proceso pensamiento complejo. Yo creo que hay que reencauzar esta red mundial del pensamiento complejo, hay que trabajarlo. Yo estoy pensando que el próximo año podamos generar la carta a Edgar Morin, es decir, creo que nosotros tenemos que resignificar el aporte de Edgar Morin en el planeta como tal. Pienso que se puede generar un documento, la carta a Edgar Morin, porque hay muchos elementos que él ha tocado y que lógicamente deberíamos apuntalar, no solo en educación, en política, en sociales, en economía, etcétera. Creo que será un año, el 2021, muy importante para articular. Pero yo me quedo con eso como educador. Los 7 saberes no han arraigado en todos los niveles. Son experiencias muy puntuales, ha arraigado más en la educación básica, con experiencias en educación básica. Yo que formo doctores y postdoctores en diferentes países, en la educación de posgrado, sí hemos tenido experiencias. Son experiencias de tesis, de trabajos que se vienen trabajando en la universidad, pero no hemos arraigado en la educación básica, en el niño, en el jovencito, que justamente va a tener ese cambio de transformación con su país. Entonces, yo agradezco, Gustavo, en verdad, he tomado nota de todo esto y cada vez aprendo más de lo que ha sido este proceso, de lo que llamamos pensamiento complejo. Esto de reencontrarnos como pensamiento complejo lo llevo a colación con el Congreso Mundial de Transdisciplinaridad, que ese es otro cantar. Es decir, pareciera que estamos hablando un verso complejidad y otro verso transdisciplinaridad, y ellos se armonizan. Sé que ese Congreso no logra articularse a nivel planetario. Entonces yo creo que complejidad como tal y pensamiento complejo, hay muchas cosas que podemos articularnos. Eso es un poco que me deja esta exposición. ¿Puedo hablar? Bien. Gustavo, tienes el micrófono apagado. Gustavo. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, Tere. Bien. Quiero, bueno, gracias, querido Gustavo, tú como siempre tan inspirador, nos motivas. Yo tuve la suerte de conocer a Gustavo en Cusco, en ese evento de Sociedad de Información, que también era todo inspirador. Bueno, yo considero que estos encuentros y estas reuniones que estamos convocando son fundamentales, ¿no? Para poder organizar el trabajo, para poder fortalecer lo que estamos haciendo quizás todavía un poco más individualmente. Los encuentros que tuvimos en Perú también, que fueron tan importantes, ¿no? Y que nos dejaron ciertas líneas de trabajo. Coincido con Cándida y con Juan Miguel en el sentido de que hay que hacer más trabajo con los docentes, que es uno de los puntos centrales. Y es a la vez también difícil. Nosotros, por ejemplo, desde el instituto hemos articulado a diversos actores sociales en las diferentes líneas de trabajo del instituto. Nosotros asociamos investigadores, bueno, ustedes conocen, han estado en el instituto, trabajamos con el Colegio Médico, con varias organizaciones, pero también tenemos a la sociedad civil, es decir, gente que no tiene ninguna profesión o directa, pero que sí se interesan en los cambios sociales, en la problemática del pensamiento, y participan a través de lo que nosotros denominamos la línea de socialización del pensamiento complejo. Un aspecto muy importante que nosotros trabajamos en el instituto, estos últimos años los hemos dedicado bastante, es al trabajo con los jóvenes. El año pasado estuvo Nelson en la universidad con nosotros. Nosotros estamos haciendo un concurso de ensayos sobre los 7 saberes. Hemos logrado entrar este tema en el marco del currículo de los estudios generales de la universidad. No ha sido fácil, ¿no? Y varios proyectos los hemos logrado hacer un año con maestros a través del ministerio, sobre todo cuando dura la euforia del Congreso, pero después cambian los políticos y ya no te lo botan el trabajo, viene el otro que no le gusta. Pero hemos logrado que en el currículo de la educación de Perú se considere el pensamiento complejo como una
como una estrategia importante. Entonces la lucha continúa en tratar de que no solamente esté en los documentos, sino que sea, digamos, una actividad permanente en el quehacer de los docentes y de los alumnos en el proceso educativo. Pero ha sido un paso importante, ¿no? Y eso ha sido en función de los grandes congresos que hicimos y que estuvo Edgar en Lima, ¿no? Entonces, parte digamos, de los lineamientos curriculares. Igualmente en nuestra universidad también, el pensamiento complejo ya es parte de una línea curricular de trabajo. Entonces, está en el marco de los estudios generales y nosotros estamos trabajando con los profesores de estudios generales, especialmente con los que realizan los cursos de los talleres de comunicación, y estamos trabajando este concurso en el cual convocamos a los estudiantes y los estudiantes presentan ensayos, ¿no? Ensayos, lo importante acá, como dice Gustavo, no es que ellos repitan los saberes, sino que vean cómo estos saberes están entramados en el quehacer de la vida, ¿no? Y ver cómo los estudiantes van cambiando sus modelos mentales, cómo ellos van buscando otros elementos que enriquezcan sus saberes para poder interpretar con mayor pertinencia y humanizarlos, ¿no? Humanizarlos en su concepción de la vida, en su percepción de ellos mismos, en su percepción de la sociedad. Y ha sido un trabajo muy lindo. Hemos tenido ya 3 versiones del concurso, y cada vez más los estudiantes tienen una experiencia muy linda, porque los profesores al inicio se resistían. Inclusive nos decían, no, los estudiantes no van a poder trabajar el libro, es muy complicado, no lo entendemos bien nosotros, menos lo van a entender los estudiantes. Entonces comenzamos nosotros a tener conferencias masivas con los estudiantes. O sea, trabajamos con los profesores, pero cambiamos para trabajar con los estudiantes. Y esa ha sido una experiencia muy, muy rica, y hemos tenido pues bastantes estudiantes que participan. Y estamos, y justamente yo quería aprovechar la plataforma, las reuniones, para ver cómo podemos internacionalizar una actividad de este tipo, ¿no? Hasta donde nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en la universidad, y tenemos las bases, convocamos ahora, justo en el mes de noviembre empieza la evaluación, creamos los niveles de debates estudiantiles, y es fantástico cómo los estudiantes han superado a los profesores, lejos, ¿no? En el manejo digamos, de los 7 saberes como marco de interpretación de la realidad que ellos están viviendo, ¿no? Ustedes saben que Perú ha vivido ahora una situación de crisis política muy grave, ¿no? Ha sido una cosa atroz. Actualmente yo no entiendo, y toda la gente, cómo un gobierno que fue escalando, ¿no? Gradualmente desde la inhumanidad y la corrupción, ¿no? Al punto de pretender sacar al presidente que estaba y tomar el poder. Pero lo increíble de esto ha sido que los jóvenes, ¿no?, se han derrocado a este gobierno de facto. Ha sido una movilización impresionante, nunca vista en el Perú. Se han movilizado todo el Perú, era increíble. Y estos se han movilizado desde los lugares más recónditos hasta los barrios exclusivos. Pero todos eran jóvenes. Y el gobierno se desarmó completamente frente a una generación totalmente diferente, ¿no? Con nuevos recursos tecnológicos, ¿no? Y que han hecho un trabajo impresionante, y con propuestas claras. Es increíble cómo después de Perú estar sometido a un régimen tan duro de corrupción, porque en el Perú se ha impuesto una corrupción terrible desde el Estado, ¿no? Desde la época de Fujimori hasta
hasta podríamos decir que Vizcarra fue un presidente que cambió cosas, como por ejemplo ponerle impuestos a todas las empresas que evaden impuestos, ¿no? Y esa ha sido la razón fundamental por lo que lo han vacado, porque lo de la moralización a ellos no les interesa. Es que van a tener que pagar impuestos. Y eso sí, ya no les gustó, entonces se han bajado a Vizcarra. Pero es increíble cómo ha podido surgir de la misma población una cantidad de energía y de reclamo por honestidad de los jóvenes. Y se han bajado el gobierno, ¿no? Han sido los jóvenes en la calle, aunque los han matado, y hay heridos y desaparecidos y todo, pero era imposible, yo nunca había visto algo semejante, ¿no? Entonces vemos cómo los jóvenes van cambiando, y son los actores de la historia ahorita. Entonces, yo plantearía que en homenaje a Edgar, hagamos una actividad con jóvenes, ¿no? No sé si sea posible internacionalizar el concurso en algunas otras. Estaba conversando yo con la universidad en Colombia, con algunas universidades que están interesados. Estuvieron el año pasado acá en el concurso de los jóvenes. Estuvo parte de la Universidad de Simón Bolívar y también de otras universidades que nos acompañaron en el proceso de selección de los ganadores. Vinieron a hacer una pasantía al instituto. Y estamos coordinando con ellos para que se pueda convocar también en la Universidad de Simón Bolívar y otras universidades que gusten, y después hacer un encuentro con todos los ganadores, ¿no? En donde los jóvenes puedan, desde su percepción, desde su experiencia con el manejo y la lectura del libro, puedan ser realmente los que den una nueva lectura a la obra de Morán en este tema, ¿no? Para nosotros ha sido una gran experiencia en el trabajo con profesores y estudiantes, porque los estudiantes han sobrepasado a los maestros y los han obligado más bien a leer y a debatir el tema, y actualmente ya hay una participación muy gustosa de profesores y estudiantes, ¿no? Justo ahora estamos convocando y les voy a pedir que nos apoyen como jurados, si es que algunos pueden, para los trabajos de los muchachos. Ok, muy bien. Bueno, Nelson ha estado con nosotros y puede contar la experiencia también. Marco. Bueno, yo primero pues celebro mucho esta posibilidad de que Gustavo nos hubiese brindado como esta aproximación y diría uno como toda esta contextualización, porque muchas veces lo observamos en ese congreso que destacaba Juan Miguel de hace 20 años, observamos, decíamos en la oportunidad anterior, como una compartimentación entre lo que es, digamos, la educación, lo que es la sociedad civil y lo que es, diría uno, el tema empresarial. Entonces, diría uno que es trascendental lo que contaba María Cándida cuando se evalúan los 7 saberes en Brasil, con ocasión de los 10 años. Y por supuesto, pues digamos que ese target, como dirían los publicistas, digamos, tiene necesariamente que permear, que inseminar, que diseminarse en todos los otros problemas. Yo recuerdo precisamente, aquí tenía un texto de Edgar que es muy diciente, muy impactante, en la medida en que esta introducción que hace Gustavo se compadece precisamente de que el texto de los 7 saberes no surge de la noche a la mañana, sino que surge a través de una gran cantidad de convenciones internacionales, inclusive han existido varias denominadas cumbres de la Tierra, no solamente la de Río, sino que posteriormente se han dado otras cumbres de la Tierra con respecto a temas como los que mencionaba sobre población, pues digamos las
finales, digamos, sobre cambio climático, etc. Entonces, es trascendental que estos 7 saberes se coloquen como dentro de este contexto, para que independientemente, como decía Teresa, de que se repitan o que se reciten y que de pronto no se apropien, no se asimilen, no se, se haya verdaderamente un procesamiento de esos 7 saberes en cada una de las actividades humanas, pues que todos trabajemos como en ese orden de cosas. Complexus en estos 20 años ha tratado de trascender el tema de los 7 saberes que se presentó hace 20 años para tratar de alguna manera de, digamos, crear esos puentes con la empresa, tanto pública como privada. Crear estrategias, por ejemplo, de lucha contra la corrupción. Entonces nosotros, digamos, convocamos a los políticos, convocamos a los ministros, estuvieron expresidentes de la República, han estado también, diría uno, personas, digamos, de los niveles técnicos que muchas veces no estaban, digamos, conversando entre sí, porque cada uno dentro de esa celotipia que crea, digamos, la parte orgánica de las instituciones, entonces no se comunican los unos con los otros. Entonces, si en un ministerio se fija unas líneas, en otros, digamos, ese ministro no puede hablar ni puede dialogar con los otros que no dependen orgánicamente de su digamos, como de su liderazgo. Entonces, Complexus ha hecho esos esfuerzos. Nosotros trabajamos mucho el tema de la ética. Esa ética la vemos como precisamente como una forma de lograr una elevación, una aspiración hacia una verdadera dignidad y una consolidación precisamente, y tratamos de interiorizarla para efectos no solamente de que se plantee, que digamos, haya un sentido de pertenencia por las personas individualmente consideradas, sino que también dentro de las políticas públicas y entonces nuestros eventos no han sido en realidad solamente educativos, no han sido solamente para formar formadores, sino para mostrar que esto tiene una aplicación y unas consecuencias de orden práctico que son evidentes. Esto, diría uno, Morán lo plantea y yo quería como traer a colación, decía Morán hace varios años, las reformas políticas solas, las reformas económicas solas, las reformas educativas solas están condenadas al fracaso. Cada reforma progresa en la medida en que progresen las otras. Las vías reformadoras son correlativas, interactivas e interdependientes. Entonces, no podemos simplemente mirar esto desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista teórico, sino precisamente en ejemplos específicos y concretos que yo creo que ya estamos en capacidad, digamos, de plantear en este grupo. Dice Morán, no existirá reforma política sin reforma del pensamiento político, lo que supone una reforma del pensamiento mismo. Por eso estamos introduciendo todos estos pensamientos divergentes, lo que supone una reforma de la educación, lo que supone una reforma política. Entonces es realmente todo un bucle. No existirá reforma política, dice Morán, y social sin reforma política, lo que supone una reforma del pensamiento. No existirá reforma de vida ni reforma ética sin reformar las condiciones económicas y sociales de vida. Y no existirá reforma social y económica sin reforma de vida y sin reforma ética.
Por esa invitación que hace Gustavo cuando plantea el tema de la responsabilidad, yo creo que nos lleva, y ustedes recuerdan que dentro de las posiciones de Edgar Morán, es precisamente la ética es, diría uno, la reunión de dos palabras, que es precisamente el tema de responsabilidad y de solidaridad. Responsabilidad más solidaridad da necesariamente ética. Y en la medida en que nosotros tengamos un sentido de la vida ético, de las actividades, un sentido ético, responsable y solidario, pues por supuesto nos estamos integrando a esa carrilera de un mínimo común denominador de política de civilización, de política de humanidad, que efectivamente nos va a llevar como a sentirnos ciudadanos planetarios. Entonces yo rescataría ya como desde el punto de vista práctico que es importantísimo lo que plantea María Cándida en el sentido de que hagamos digamos, por ejemplo, hacia el año entrante, un gran evento de los 20 años, de los 7 saberes, donde incorporemos, digamos, otros saberes que pueden de alguna manera estarse reclamando de manera, diría uno, sentida por parte de todas las personas que han vivido estos últimos 10 primero y después los otros 10 después de Fortaleza. Es trascendental que pensemos en ese homenaje a Edgar Morán, que esa iniciativa de Juan Miguel la acojamos de manera inmediata, porque así como existe una carta de la transdisciplinariedad, pues ¿por qué no? Precisamente le rendimos un homenaje a Edgar tratando de hacer un proceso de construcción colectiva de lo que sería la carta Edgar Morán, ojalá para que él la observe y de alguna manera nos dé como su beneplácito con respecto a una eventual publicación. Me parece trascendental el trabajo que viene haciendo Teresa con esas líneas de socialización del pensamiento complejo. Y regreso a lo que decía Juan Miguel. Hombre, el tema, y tal vez lo dijimos en la primera oportunidad, en la primera conferencia con Raúl, es que no podemos, digamos, alejar a las personas con la expresión pensamiento complejo. Nosotros, digamos, a nivel educativo y a nivel personal, pues eso no nos ha asustado. Pero hicimos también un diálogo donde estuvimos con Gustavo, hicimos un encuentro maravilloso en la Academia de la Lengua donde participó el pensamiento complejo y trajimos también pensamiento sistémico. Entonces había personas de la escuela de Palo Alto, había personas, diría uno, como del pensamiento sistémico latino, francés, español y diría uno italiano. Habían personas del pensamiento sistémico de segundo orden, es decir, una evolución del pensamiento sistémico a la aplicación a las organizaciones sociales, a los grupos, a las empresas. Estaban también, digamos, personas del pensamiento holístico, personas del pensamiento por referentes, estaba inclusive la psicología transpersonal y estaba también el pensamiento zen, el pensamiento, diría uno, el no pensamiento. Entonces uno ve que es trascendental, es interesantísimo, digamos, como derruir esas barreras imaginarias que muchas veces se construyen a partir de denominaciones que crean ciertas escuelas y que impiden el que sepamos que todos somos parte de un destino común, que es lo que plantea Edgar Morán y que nos destaca Gustavo, y que es un destino que viene, que tiene una razón de ser
y que cuando precisamente se quiere ya entender un texto a cabalidad, con todos los alcances, sin las limitaciones propias de un sector, entonces necesariamente hay que integrar todas estas interdependencias entre unas políticas y otras. Yo creo que es trascendental, entonces, que ustedes nos envíen, si quieren, apuntan mi correo electrónico para yo, digamos, para que ustedes me envíen. Yo estoy, digamos, un poco con las personas que me ayudan haciendo la convocatoria para que, digamos, vamos integrando más personas de Brasil, más personas del Perú, más personas de Bolivia, las personas que proponía Gustavo de la Universidad Mundo Real de México, que también podamos integrar, digamos, personas de España. Lamentablemente, pues desapareció, que nos acompañó en la fundación y lo evocamos con mucho cariño, Raúl Mota. Pero también está Emilio Roger Ciurana, que Emilio hizo su tesis de doctorado, la hizo sobre Edgar Morán. Entonces ese podría también ser un invitado para estas tertulias, hacer de alguna manera como, porque después de esa tesis, que precisamente hace más de 20 años que conocí esa tesis, yo creo que él ha tenido la oportunidad con mucha seguridad de hacer unas evoluciones y hacer unas constataciones y de ampliar todos sus puntos de referencia. Entonces sería muy interesante escucharlo a él con respecto a ese punto. Entonces, miren, mi correo electrónico es m de Marco, Velilla, B pequeña, ELILLA, @gmail.com. De tal manera que para la próxima semana yo voy a tratar, hoy inclusive hice un esfuerzo muy grande en un tema muy complicado porque estoy en un proceso delicado aquí y traté de que nos espaciaran no hubiera, digamos, reuniones martes y miércoles, para que tratemos de nosotros siempre de tener la reunión el miércoles a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, hora colombiana. Gustavo, traduce Sí. eso en horas internacionales. O No, sea, entonces, a las 7 de la noche de María Cándida. O eso, sea, a las 6 de Miguel. A las 5 de Teresa, porque tenemos la misma hora. sí. Pero serían las 11 en Europa. Bueno, no está No, tarde. no, pero digo yo que cuando hagamos las reuniones con Europa, Juan Miguel, en ese caso las hacemos, por ejemplo, a esta hora o un poquito más, digamos, más tarde, para que a ellos no se les vuelva demasiado tarde. Por ejemplo, en la consideración de la intervención de Nelson, pues la idea era que pudiera ser las 7 de la noche, hora de París, de tal manera que si se prolongaba hasta las 9 o hasta las 10, pues no hubiera ninguna dificultad. No, entonces, es muy complejo por el tema de horarios, pues organizar horas ideales, pero yo creo que serán excepcionales esas charlas con Europa. Está Emilio, ya ustedes nos dirán otras personas y Nelson también y Gustavo, pero creo que podemos pensar en que todos los miércoles a las 5 de la tarde hagamos una reunión, digamos, a este respecto. Entonces, si ustedes son tan amables, pues me pueden enviar, digamos, la base de datos o las personas que ustedes quieren que convoquemos, que puedan estar interesadas, que hacen parte como ya de esos grupos constituidos y que ustedes han trabajado, porque precisamente así vamos a tener un proceso de construcción colectiva hacia esos dos grandes finalidades. Las grandes jornadas temáticas en homenaje a Edgar Morán. Y a que empecemos a mirar los elementos para construir la carta Edgar Morán que propone Juan Miguel y tratar precisamente de que podamos llegar a otras, diría uno, como
derruir todas esas fronteras que son imaginarias, todos esos compartimentos de las denominaciones que puede tener el pensamiento complejo, para que más que hablar de, diría uno, podamos actuar complejamente, es decir, podamos leer la realidad que es compleja con una visión compleja y por supuesto pues continuar adelante con unas lecturas más pertinentes. Entonces, muchas gracias a Gustavo por esta ubicación y no sé, Jorge, si tú quieres, que hiciste parte de esa comisión de sabios, que nos cuentes un poquito cómo se desarrolló eso aquí en Colombia, qué pasó, cómo está el tema, digamos, como diría uno, la asimilación, qué tan tradicionales, tan clásicos siguen siendo en la educación y de aquellos sabios que recibieron, que digamos que hicieron parte de esa comisión y qué avances desde el punto de vista como de todas estas otras ideas piensas que hay o que se pueden presentar a mediano y largo plazo. Mil gracias, Marcos. Yo creo que haciendo un poco de ideas aquí, oyendo tan interesantes intervenciones, que cada vez cosas tan materiales como la tecnología tienen cabida en lo que es la vida. Y lo veo en que la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial cada vez caben más en todas estas ideas pues que son más humanísticas que verdaderamente tecnológicas. Y yo creo que las ideas de Morán son absolutamente que se están volviendo parte de esa inteligencia artificial, esa parte de llegar ya a la nanotecnología, a los tamaños tan sumamente pequeños que no es solamente la observación y el manejo de esos elementos, sino que las leyes de la vida son las que componen esos funcionamientos. Entonces, ahí hay un acercamiento muy interesante. Hace más o menos 20 días estuve hablando con Maturana, en el que está sacando una idea sumamente interesante sobre este aspecto, en que esas ciencias frías cada vez se vuelven más humanísticas. Esto nos lleva a que esas cada vez más grandes memorias en que pueden almacenar cantidad de datos y que esos datos se pueden encontrar muy rápidamente según las necesidades. Todo esto comienza las ciencias frías a cambiarlas y volverlas más humanísticas. Así es que yo creo que esa parte es sumamente interesante y es algo que debíamos en todo esto discutir, hablar un poco más para tener más información y principiar a pensar en esa parte que es sumamente interesante. Respecto a lo que ha sido toda esta reunión de los sabios y demás, pues verdaderamente Colombia ha dado un paso muy importante en que algo como la ciencia, la tecnología,
tecnología, pues estaba relativamente marginado. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido algo sumamente importante, un paso a poner todo este mundo a nivel del gobierno. Y yo creo que aunque lentamente y con todos los acontecimientos que tenemos y demás, saldrán cosas muy importantes y cada vez uniendo más lo que es la vida con la tecnología. Y esto es, yo creo, una de las partes importantes que se están principiando a esbozar hoy día, a tocar hoy día, todas estas ideas de la colonización de Marte, que parece que fuera una cosa fuera de un pensamiento filosófico, pues ya son cosas que se van a suceder y que la tecnología lo ha llevado allá, pero que esto tiene una parte humanística sumamente importante. Así es que yo creo que hay que pensar en todas estas cosas, que ya no hay esas ideas sueltas que no tienen ninguna explicación. Hoy día cualquier idea principia a caber dentro de la filosofía de la vida. Así es. Sí. Yo creo que lo que planteas tú, Jorge, es supremamente importante y digamos, esa comprensión de los riesgos y las oportunidades en la autoconstrucción solidaria, digámoslo así, del bien vivir entre todos para poder salvaguardar la vida es fundamental. Aquí como un elemento casi final, porque ya estamos a las 2 horas y tanto de haber iniciado, yo estaba pensando que la noción de incertidumbre y de racionalidad, estas dos ideas, son tan fuertes y tienen una fuerza tan vital y radical para la educación que hoy tenemos, que si la educación llega realmente a apropiárselas, será puesta en jaque por ella en todas sus estructuras y en todos sus programas, digámoslo así. Y yo recuerdo una frase, quisiera recordar una frase de Gabriel García Márquez, en ese libro que él escribió, Un país a la altura de los niños. Creo que ese fue el título, en donde decía, somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. En ese libro de Gabriel García Márquez. Sí, sin lugar a duda, esto que estás hablando comienza a unir estas ideas de lo frío con la vida. Exactamente. Cosas absolutamente frías que las considerábamos que se están volviendo parte integral de la actividad de la vida. Así es. Ese es el mayor. ¿Ah? Gustavo. Sí. No, que si te parece, no le hacemos una mala propuesta a Jorge. Sí. Que la próxima charla, para el próximo miércoles, si tú de pronto puedes, Jorge, que pudiésemos hacer una intervención tuya
sobre el pensamiento, como tú lo denominas, que no ya no es más complejo, sino pensamiento profundo y los desarrollos tecnológicos. Sí, me parece perfecto, perfecto. Hablamos de todo lo que está influyendo esa tecnología tan fría aparentemente en la vida y de una manera profunda que no la queremos aceptar en muchos casos, que son, por ejemplo, el transporte. La tecnología está creando un transporte cada vez más, eh, más amigable al hombre, pero eso tiene que ver enormemente con la vida. Es mejorar la vida, la educación. La educación, vamos a tener cambios verdaderamente extraordinarios con este ensayo obligatorio que se ha hecho durante este año. Así es que ahí se comienza a juntar estos dos mundos de una manera increíble. Me encantado. Si les parece, podemos hablar un poco. Le doy unas ideas que tengo, que no son solamente mías, y de ahí podemos hacer como un intercambio de ideas y de manera de pensar. Eso sí que es el pensamiento profundo. Perfecto, Marco. Y la siguiente conferencia para que se prepare de una vez sería Juan con la transdisciplinariedad que él había propuesto. Excelente. Juan. Perfecto, sí. Juan Miguel, Perfecto. tú entrarías después, entonces sería Jorge semana próxima y la siguiente Juan. Excelente. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Y eso desde el punto de vista, Juan, no solamente, y Jorge, digamos, nos tranquiliza mucho, sino que nos permite el poder hacer un proceso, diría uno, como de inseminación, de utilizar las redes, de utilizar los periodistas, etcétera, para que cada vez más, digamos, tengamos unas asistencias, digamos, que sean copiosas, que sean selectas, digamos, que no sean solamente cantidad, sino también calidad. Por eso les ruego que ya que tenemos 2 citas, este miércoles que sigue y el subsiguiente, pues que ustedes nos envíen algunas personas que quisieran que invitáramos para que pudiéramos, diría uno, como hacer los videos. Necesitamos hacer unas fotos, Juan Miguel. El doctor Jorge es muy fotografiado, sale más en la prensa colombiana y en las revistas internacionales, pero entonces ya tenemos varias fotos. Pero, Juan, entonces envíanos también unas fotos tuyas, porque les estamos haciendo como un videíto, es como una especie de formato sobre este tema, pues, o lo denominamos complexos, significa lo que está tejido en común. Y entonces, lo que ustedes vieron que la tertulia se denomina tejiendo saberes y visiones, que en el fondo es un poco como lo que estamos precisamente haciendo, ese ejercicio, este trabajo pedagógico de construcción colectiva. Entonces, quedamos en eso. Gustavo, yo te agradecemos todos mucho, y además que hubiera salido como James Rodríguez, no porque estuvieras en el Real Madrid, sino en el Everton. Óyeme, a ver, María Cándida, si nos sugiere para la siguiente, porque ya tenemos entonces para el 26 de noviembre a Jorge, para el 3 de diciembre sería Juan, y para el 10, toda la temática desde Brasil es supremamente importante.
Y el Que tema no se nos de... esconda, que no se nos Ah, esconda María Cándida ni Teresa, ¿no? ni Teresa, María Cándida para el 10, por ejemplo. Y abordar todo lo que estás planteando y los cambios que se están dando y oportunidades, porque eso es muy, muy importante. Brasil comanda todo este pensamiento del sur también, que es una de las ideas que tenemos que guardar para la carta que planteaba Juan, la carta de Morán, Edgar Morán, ¿no? Entonces María Cándida podría ser el 10. Perdón, Sí. Jorge, a a Teresa le hago una pregunta. La Universidad Alas en el Perú estaba hace un tiempo haciendo una serie de trabajos filosóficos sumamente interesantes con respecto a la tecnología. Eso yo no he vuelto a tener información, pero eran eh, ideas un poco absurdas, considerándolas, pero con una lógica enorme. ¿cuál universidad decías, Jorge? ¿Cuál universidad, Jorge? Jorge, es que Teresa está en la Universidad Ricardo Palma, pero podría ser el contacto eventualmente, imagino. Tú, dinos cuál es la universidad a la que tú te refieres. Parece que se retiró Jorge ahí un momento. Cerró el micrófono. Se fue. Bueno, ahí deja planteado el tema y de pronto se le puede preguntar y le informamos a Teresa a ver qué puede conseguir. Universidad es, ajá. Sí, listo. Y Teresa, por allá para el 17, para la siguiente, después de Cándida, Bien. ya Cándida, tú puedes plantearnos Ahí- sobre todo la participación de la juventud en lo de los objetivos del desarrollo sostenible y la educación Claro, para el también. desarrollo, lo de Hopkins. Nosotros Ustedes estamos trabajaron. trabajando estas líneas, claro. En el Sí. marco de los 7 saberes está vinculado a los objetivos del desarrollo sostenible. Eso, perfecto. Esa experiencia es muy interesante. Bien, se fue. Jorge, ¿cuál es la universidad que tú mencionabas en el Perú para Teresa averiguar? Alas. Sí, la Universidad Alas en Lima. A las peruanas debe ser, ¿no? Sí, Alas peruanas, exactamente. ¿Tienes algún nombre en especial para indagar? Porque no conozco. No te sé decir exactamente cuál es pero en todo caso estaban trabajando en la parte filosófica, de una manera muy singular, muy diferente a lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y la Universidad de Bristol en Inglaterra estaba también trabajando en eso y estaban apareciendo un gran interés en una filosofía llevada de la tecnología al humanismo. Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Voy a indagar. No, a ti. Si de pronto, Jorge, tienes alguna publicación o algo que podamos nosotros remitirle esta semana a Teresa, es decir, algún referente de esta, digamos, de las personas de esta universidad, pues también podemos agilizar ese proceso de búsqueda que intentaría hacer. Sí, hay un nombre que puede ser muy útil, que es Waldo Fernández. Waldo Fernández es médico,
fue candidato hace más o menos unos 20 años, fue candidato a la presidencia de la República del Perú. Una persona, fuera de ser médico cardiólogo, es una persona muy interesada en la tecnología. Waldo Fernández. Ya, voy a averiguar. Con ese dato ya. Perfecto. No, Gustavo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buena tarde. Bueno, todo lo mejor. que estén muy bien. Gracias. Hágame el favor y se cuidan. Ok. Tú también. Y ojalá tengan suerte en el Perú con este nuevo presidente. Esperamos que sí. Por lo menos es una persona bastante íntegra. Tenemos que desearnos todo suerte. Sí, aquí. Hemos pasado terrible, de verdad, terrible. Porque Juan Miguel también está estrenando presidente. Ah, sí, creo que sí. Creo que sí. Sí. No lo conozco. Chao, buenas tardes. Chao. Bueno. Luego, adiós. Que estén bien. Igualmente.